Hace más de 6000 años, esta tierra rica, situada entre los ríos Tigris y Éufrates, vio nacer a las primeras civilizaciones. Los griegos lo llamaron Mesopotamia. Nosotros lo llamamos Irak. Destapando las capas de historia que se encuentran aquí, podemos descubrir los orígenes de nuestras leyendas más antiguas y viajar hasta las raíces más profundas de la fe. Nuestro viaje empieza por el lado oeste de Mesopotamia, en Israel. Un descubrimiento casual en 1947 centró la atención del mundo entero en la arqueología y en la Biblia. Dos pastores beduinos pasean con sus cabras por los precipicios de Qumrún, a unos pocos kilómetros de Jerusalén. En el desierto seco y soleado, advierten una cueva pequeña, escondida en una pendiente rocosa. Intrigado, uno comienza a trepar. No es inusual encontrar artefactos antiguos y valiosos por estos barrancos. Dentro de la cueva, el pastor descubre los restos de ollas antiguas, fragmentos de rollos de escritura y unas hojas de papiro, todos intactos desde la época de Jesús. Estos escritos, realizados por una secta de judíos llamada los Esenios, fueron conocidos en todo el mundo como los manuscritos del Mar Muerto. En otras cuevas de la zona, llegaron a desenterrar cientos de rollos de escritura. Uno de ellos se confirmó como la versión más antigua del Viejo Testamento. Contenía los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos por los judíos como la Torá. Los manuscritos del Mar Muerto se convirtieron en el centro de una enorme polémica internacional. Los expertos y teólogos se pelearon por su propiedad y su significado. La sensación fue increíble. Esto fue descrito como uno de los hallazgos arqueológicos más destacados de la historia. Son preciosos para los judíos porque son de origen judío. Son de un periodo crucial en la historia judía. Y son preciosos para los cristianos porque son contemporáneos de Juan Bautista, Jesús, etc. Así pues, proporcionan mucha información, pero además de su valor histórico, existe una gran carga emocional ligada a esta colección de escritos. La Biblia se ha estudiado tanto desde el punto de vista sagrado como desde el punto de vista histórico. Una Torá tradicional siempre se escribe a mano. Las palabras se pronuncian en voz alta mientras las apunta el escriba, convirtiéndose así en una oración viva. Cada Torá se considera sagrada desde el principio de su realización. Pero la exactitud histórica de la Biblia no ha sido fácilmente comprobada. Es un esfuerzo que continúa hoy en día. Algunos de los libros de la Biblia son excelentes textos históricos. De hecho, son los libros históricos más antiguos que tenemos. Y son bastante precisos, pues tenemos referencias recíprocas de otras fuentes. Y son muy parecidos. Así pues, son muy importantes. El descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto fue el hecho más célebre de la arqueología bíblica, pero no el primero. El impulso de explorar la historia bíblica tiene una venerada tradición. Es una búsqueda que empezó en Tierra Santa, pero que acabó en Mesopotamia. A lo largo de la historia, los cruzados, místicos y creyentes se han sentido atraídos por los sitios donde tuvieron lugar las historias de la Biblia. Pero con la llegada del siglo XIX, una nueva especie de peregrino pretendió fortalecer su fe a través de la nueva ciencia llamada arqueología. Seguramente, si comprobara la veracidad de la historia bíblica, podría confirmar su fe firmemente. El primer objetivo de los arqueólogos bíblicos era localizar los sitios destacadamente mencionados en las narraciones bíblicas y comprobar si se podía hallar algún rastro de esas historias. Utilizaban la alfarería en las antiguas murallas de las ciudades y las antiguas armas como ilustraciones de los cuentos bíblicos que habían aprendido cuando niños.
Impulsados por la ilusión de los primeros hallazgos, los expertos del mundo entero se apresuraron a acotar su terreno en la versión bíblica de la fiebre del oro. Los arqueólogos británicos, alemanes y franceses invadieron Tierra Santa a modo de competición. Formaban equipos de investigadores teológicos excavando por la patria y por Dios. En Tierra Santa, el prestigio de cada uno de los países europeos se medía por la magnitud de los descubrimientos bíblicos que desenterraban. Una de las batallas políticas más fuertes de la historia de la arqueología bíblica fue el descubrimiento de la célebre piedra moabita. En 1868, en el interior de la tierra de Moab, beduinos de la tribu Bani Hamidé tropezaron con una misteriosa tabla de piedra enterrada en el desierto. Los miembros de la tribu conocían bien el valor que tenían las antigüedades de la zona para los europeos. El primer europeo en enterarse de la curiosa piedra negra fue el reverendo Frederick Augustus Klein. Klein partió inmediatamente atravesando una tierra yerma infestada por bandidos y acompañado únicamente de un reducido grupo de guías beduinos. Klein era un misionero, no un arqueólogo. Cuando vio por primera vez la peculiar entalladura de basalto, sintió una gran excitación. Sospechaba que la tabla negra podría confirmar sus creencias más profundas. Klein examinó la piedra e hizo una ruda impresión de la inscripción. Estaba escrita en una lengua que Klein desconocía. De vuelta a Jerusalén, Klein buscó ayuda para descifrar el lenguaje de la piedra. A medida que se conocía la noticia, se rumoreaba en las calles y bazares la idea de un gran descubrimiento. La escritura en la piedra se aceptó como el relato de una batalla también descrita en la Biblia, escrito por un rey de Moab. Por primera vez los europeos tenían una evidencia escrita, grabada en piedra, de un relato bíblico. Existían dos fuentes que describían el mismo suceso. Para los creyentes, la piedra constituyó la prueba tan buscada, un testimonio palpable de la precisión histórica de la Biblia. Muchos intentaron comprar la piedra, pero los beduinos tenían muchos motivos para ser desconfiados. En varias ocasiones habían sido engañados y robados por los buscatesoros europeos. Bajo la suposición de que una cosa tan preciada por los europeos tenía que contener oro, echaron la piedra dentro de una hoguera en un intento de romperla. Vertieron repetidamente agua sobre la tierra caliente hasta que estalló. No encontraron ningún rastro de oro y la piedra quedó destrozada. La primera comprobación arqueológica de un relato bíblico, la primera prueba corroborativa, se despedazó.